La limpiadora había sido despedida bajo la acusación de robo, y el director, perplejo por las revelaciones recientes, le hizo una pregunta directa. La respuesta que Adele dio a esa pregunta fue tan impactante que lo hizo caer de rodillas, su expresión marcada por la incredulidad y la conmoción, mientras la realidad de la situación pesaba sobre sus hombros de forma abrumadora. Adele era una mujer de fuerza inquebrantable, una verdadera luchadora en una sociedad que parecía haberle dado la espalda. Los tiempos eran difíciles, y el desempleo era una carga que llevaba con tristeza en su corazón. La razón de su difícil búsqueda de trabajo era una carga conocida por muchos. Era una madre soltera de 2 niños, y su búsqueda incesante de oportunidades laborales era limitada. Un día, encontró una vacante de empleo como limpiadora en una escuela local, como un rayo de esperanza en el horizonte nublado de sus preocupaciones. Se postuló, y su determinación y voluntad de mejorar la vida de su familia brillaron durante la entrevista. La escuela vio el potencial en ella y fue contratada. La noticia del nuevo trabajo llenó a Adele de gratitud y alivio. Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Estaba profundamente agradecida por esta oportunidad, pues sabía cuánto significaba para ella y para sus hijos. No tenía la intención de desperdiciar esta oportunidad. Su ética de trabajo incansable y determinación la acompañarían en esta nueva jornada, donde haría todo lo posible no solo para mantener su empleo, sino también para ser una profesional dedicada. El director de la escuela se llamaba Rui, un hombre de mediana edad con un enfoque pragmático hacia los empleados. Conocía la situación de Adele desde el momento en que la contrató. Sin embargo, había un temor latente en su mente de que la responsabilidad de cuidar a 2 niños pudiera, de alguna manera, perjudicar su desempeño en el trabajo. Este temor se manifestó de manera desafortunada en un día particularmente difícil. La hija de Adele, una niña de ojos inocentes y sonrisa contagiosa, enfermó repentinamente durante el período de clases. La mujer, siendo madre soltera, no podía ignorar la situación y tuvo que ausentarse del trabajo para llevar a su hija al hospital. El director, sin embargo, encaró este acto de cuidado maternal con una mirada escéptica. Para él, era una ruptura de las reglas no escritas de productividad de la escuela. Esta situación, que debía haber sido comprendida y apoyada, resultó en una mirada desfavorable del director hacia Adele. Él no podía ver más allá de sus propias preocupaciones y prioridades institucionales, sin comprender la lucha diaria de una madre soltera tratando de equilibrar el trabajo y la maternidad. La confianza que Adele había conquistado con su compromiso y dedicación en el trabajo estaba ahora amenazada por una visión perjudicada y desprovista de empatía por parte del director. Un día, el clima en la escuela se tiñó de una sombra inesperada, cuando el director notó que algo de valor incalculable había desaparecido de su oficina. Su fiel computadora portátil, que contenía años de notas, proyectos e información vital para el funcionamiento de la institución. Una sensación de incomodidad rápidamente envolvió el ambiente escolar. En medio de los primeros rumores, Adele, una figura relativamente nueva en la escuela, se encontró en el epicentro de crecientes chismes y sospechas tras el misterioso robo. Su reciente ingreso como empleada la convirtió en blanco de especulaciones, mientras la gente comenzaba a conjeturar si ella se habría quedado en la escuela hasta tarde la noche del robo. Incluso el director, afectado por la pérdida de su computadora portátil, relutantemente la consideró una posible culpable, dadas las circunstancias desfavorables y la escasa confianza en juego. Para empeorar la situación, uno de los profesores, ajeno al impacto que sus palabras tendrían, afirmó haberla visto salir de la oficina del director aquella tarde fatídica, justamente el día del robo. La declaración del profesor arrojó una nube de dudas sobre la ya compleja situación de Adele, quien se encontraba en el centro de un drama que amenazaba con manchar irremediablemente su reputación y sacudir su recién encontrada estabilidad profesional. El director, con una expresión seria y decidida, llamó a la señora de la limpieza a su oficina. Estaba decidido a resolver el misterio de la desaparición de su computadora portátil, pero, lamentablemente, su sospecha recaía sobre la mujer que había traído tanta alegría a la escuela con su trabajo dedicado. Adele entró en la oficina del director con la voz temblando pero decidida.
Ella negó vehementemente las acusaciones, asegurando que jamás sería capaz de cometer un acto tan grave. Lágrimas de angustia e injusticia brotaron en las comisuras de sus ojos, y su expresión mostraba la desesperación de alguien que estaba a punto de perder no solo un empleo, sino también la dignidad y la confianza que había logrado con tanto esfuerzo. Sin embargo, el director, influenciado por las circunstancias y por las sospechas que flotaban en el aire, decidió seguir adelante con el despido. Estaba convencido de que ella era la responsable de la desaparición de su portátil, y eso lo llevó a tomar una decisión que él creía necesaria para la integridad de la escuela. Lo que el director no esperaba era que Adele estaba lejos de ser la ladrona que él imaginaba. Algunos días después, el portátil fue encontrado por uno de los empleados de la escuela en un armario. Una serie de eventos desafortunados y malentendidos habían llevado a una conclusión precipitada. Pero aún así, el director creía que era la mujer, pues pensaba que ella se había asustado y había devuelto el portátil por haber sido descubierta. Pero una revelación sorprendente estaba a punto de desvelar la verdad y restaurar el honor de Adele. El director, un hombre de autoridad en la escuela, era padre de un joven llamado Thomas. Este chico, delgado y tímido, mantenía un aire de misterio en su personalidad, compartiendo raramente sus pensamientos y preocupaciones con sus padres. En las últimas semanas, sin embargo, algo había cambiado. Sus padres, sensibles a las sutilezas del comportamiento de su hijo, notaron que Thomas estaba afligido y asustado, pero siempre que se le preguntaba, respondía con un evasivo «todo está bien». Una noche, durante la cena, Thomas rompió el tenso silencio. Miró a su padre, cuyo rostro estaba serio y preocupado, y preguntó algo que dejó al director intrigado. «Papá, ¿por qué despediste a Adele, la limpiadora de la escuela?» El director se sintió desconcertado por la pregunta, sorprendido de que su propio hijo hubiera notado lo ocurrido. Thomas estudiaba en la escuela de la que su padre era director, pero la conexión que hizo lo dejó perplejo. Thomas entonces continuó: «¿Pero cómo estás seguro de que fue ella? Yo sé que ella es una persona muy buena. Necesito contarte algo, papá». Su voz flaqueó y desvió la mirada hacia abajo, dudando por un momento. El director estaba cada vez más curioso con la situación, sintiendo que había algo que su hijo deseaba compartir, algo que estaba ligado a Adele y a la misteriosa desaparición del portátil. Sin embargo, Thomas, en un arranque de incertidumbre, interrumpió la confesión que estaba a punto de hacer y declaró que no era nada. Ese giro inesperado hizo que el director se diera cuenta de que había mucho más en la historia de lo que él imaginaba, y ahora estaba decidido a descubrir qué estaba perturbando a su hijo. Unos días después de la extraña conversación durante la cena, el director Rui recibió una llamada que hizo que su corazón se congelara. Era del hospital, informando que su hijo Thomas estaba allí. El chico estaba herido, con varios rasguños en el cuerpo y una fractura en el brazo. Rui salió disparado, dejando atrás cualquier preocupación relacionada con la escuela. En el hospital, encontró a Thomas acostado en la cama con la mirada fija en el techo. El muchacho parecía asustado y perturbado, pero su expresión era de resistencia, como si estuviera guardando algún secreto. Rui intentó, con todo el cariño de un padre preocupado, descubrir qué había sucedido, pero el chico se negaba a hablar. Repetía la misma historia de que había caído, aunque era obvio que había algo mucho más allá de eso. El director se sentó al lado de la cama de Thomas, sosteniendo la mano de su hijo y mirándolo con ojos llenos de preocupación y amor. Sabía que había algo más profundo y perturbador detrás de las heridas de su hijo. Rui estaba decidido a desentrañar el misterio que envolvía a su hijo Thomas. En ese momento, en el hospital, recordó las palabras dichas por el chico durante la cena, cuando Thomas preguntó sobre Adele, la limpiadora de la escuela. Se dio cuenta de que su hijo, a pesar de no ser muy hablador, parecía tener una conexión especial con ella, y eso levantó sospechas en su mente. Tal vez ella sabía algo que Thomas no estaba dispuesto a contar. Con el corazón lleno de preocupación, Rui decidió que necesitaba encontrarla y descubrir qué estaba sucediendo. Entonces él la llamó, y la voz de Adele sonó la llamada del director. Rui explicó la situación de Thomas, su estado en el hospital y la extraña conexión que él había percibido entre su hijo y la limpiadora. Le pidió a ella que compartiera cualquier información para entender lo que estaba pasando. La voz de la mujer, emocionada y casi llorando, resonó del otro lado de la línea. Ella preguntó con sincera preocupación:
¿Thomas está hospitalizado? ¿Qué ocurrió? Las palabras de ella confirmaron lo que el director sospechaba, y él explicó rápidamente la situación. Rui pidió a Adele que se reuniera con él lo antes posible para aclarar lo que estaba ocurriendo, y ella aceptó de inmediato. El encuentro entre el director y Adele tuvo lugar en un lugar tranquilo, donde una conversación sincera podría desarrollarse. Rui comenzó compartiendo la inquietud que Thomas había demostrado al mencionarla durante una cena y las preocupantes condiciones físicas de su hijo, que se negaba a hablar sobre lo ocurrido. Ella quedó visiblemente impactada con la revelación y comenzó diciendo algo que lo tomó por sorpresa. «No puedo creer que haya llegado a este punto». El director, con los ojos muy abiertos de incredulidad, le pidió urgentemente que continuara, explicando que Thomas se negaba a contarle cualquier detalle. Entonces Adele hizo una confesión devastadora. Ella reveló que, debido a su trabajo como limpiadora en la escuela, tenía una visión privilegiada de las interacciones de los estudiantes. Había notado que Thomas estaba siendo intimidado por algunos chicos mayores. Por preocupación, intentó acercarse y preguntar a Thomas si todo estaba bien, pero el niño dudó en compartir los detalles. Desde entonces, ella se dio cuenta de que el acoso hacia el niño se estaba intensificando. Él era sometido a desafíos peligrosos, todo en nombre de la diversión cruel de los acosadores. El día del robo del portátil, sorprendentemente, era Thomas quien estaba en la oficina del director, robando el portátil de su propio padre, bajo coacción de los matones. Lo habían amenazado, obligándolo a cometer el acto, con el objetivo de asustar al director. Con lágrimas en los ojos, ella explicó que aceptó no contar nada porque Thomas le imploró que no lo hiciera. Él estaba aterrorizado con las amenazas de los bullies y creía que la situación empeoraría si alguien se enteraba. Adele continuó, revelando que los acosadores amenazaban constantemente a Thomas. Ella estaba profundamente angustiada en relación con Thomas, considerando la idea de ir a la escuela y hablar con el director, pero se preocupaba por entrometerse. Creía que no llegaría a ese punto esos actos atroces de esos jóvenes. Rui no podía creer lo que estaba escuchando. En el suelo, conmocionado por la perturbadora realidad a la que se enfrentaba. Como padre, no podía creer que su hijo hubiera pasado por tanto sufrimiento justo bajo sus ojos y que Adele, la amiga limpiadora, había sido despedida por no revelar lo de Thomas. Fue una revelación que sacudió profundamente su confianza y abrió sus ojos a una dolorosa realidad que exigiría medidas inmediatas para proteger a su hijo y a otros niños y lidiar con los matones que lo habían perjudicado. Después de la reveladora conversación con Adele, el director Rui comprendió la gravedad de la situación y sintió un peso de culpa por haber despedido injustamente a una empleada dedicada. Con humildad, se disculpó profundamente con ella por no haber profundizado en la investigación y por haberla despedido precipitadamente. Decidido a hacer justicia, Rui emprendió una búsqueda minuciosa de información sobre los alumnos responsables del acoso a Thomas. Para su sorpresa, muchos alumnos habían denunciado a los mismos chicos, revelando la extensión de sus actos crueles. Con las pruebas en mano, Rui alertó a la policía, asegurando que los responsables enfrentaran las debidas consecuencias por sus actos perjudiciales. Tuvieron que responder legalmente por sus acciones, proporcionando un ambiente más seguro y justo para todos en la escuela. Adele, que había sido despedida injustamente, fue reincorporada a su empleo y su reputación fue restaurada, reconocida como alguien de integridad y valentía. Thomas, ahora bajo el cuidado de una psicóloga, recibió el apoyo necesario para lidiar con los traumas del acoso. Rui, el director, aprovechó esta oportunidad para acercarse a su hijo, fortaleciendo la relación entre ellos y promoviendo un ambiente familiar de comprensión y apoyo mutuo. La historia finalmente se transformó en un testimonio de superación, justicia y unión. Si les gustó la historia, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. También dejen un comentario con una calificación de 1 a 5 para mostrar cuánto les gustó la historia. Vean también el video que aparece en su pantalla ahora. ¡Hasta pronto!